Muy buenos días, mis queridos hermanos, queridos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da hoy de poder orar. No olvidemos que Dios habla a aquellos que le escuchan y escucha a aquellos que se dan tiempo para orar. Hoy nuestro pensamiento es para que el Señor nos ayude a vencer ese sentimiento de culpa. El libro de Proverbios, el capítulo 28, el verso 1 dice: «Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león». Una de las consecuencias del pecado es la culpa. Muchas personas viven llenos de culpabilidad en su corazón por los pecados que cometieron, ya sea antes o después de recibir a Cristo en su corazón. El versículo que hemos leído nos dice que una persona llena de culpabilidad huye sin que nadie lo persiga, porque en su interior hay algo que lo hace sentir culpable. Siente que donde quiera que va, siempre hay alguien que lo señala, aunque no sea así. Y eso que lo hace sentir así es su propia conciencia. Nadie puede huir de ella. La culpa puede hacer que las personas se sientan deprimidas, avergonzadas y rechazadas. Quizás hasta se sientan aisladas e indignas de ser amadas. Hay muchos que se esfuerzan con desesperación por demostrar que son bastante buenos. Sentimientos derivados de la falsa culpabilidad pueden hacernos sentir un gran peso al no poder cumplir con un estándar imposible de alcanzar. Les impide tener una relación íntima con Jesús y les roba la paz y la productividad. De hecho, el sentimiento de culpa está presente constantemente en nuestra vida, principalmente porque nuestra sociedad tiene más en cuenta los errores que los aciertos. Por un lado, el sentimiento de culpa es extremadamente negativo, porque el miedo a lo que otros pueden pensar de nosotros, el miedo al juicio de los otros, nos paraliza, nos vuelve estáticos, nos impide actuar. El siervo que escondió su talento en la parábola de los talentos, allí en Mateo 25, él allí describe: tuve miedo. En el caso de este personaje, la posibilidad de errar, de sentirse culpable por no hacer un buen negocio, le hizo esconder su talento en la tierra en lugar de trabajar con él. Entonces, cuando la persona se deja dominar por el miedo de equivocarse, por el miedo a lo que los demás puedan pensar de ella, alimenta un sentimiento de culpa enfermizo, a veces hasta falso, ilusorio, y eso no es bueno. La culpa le roba el efecto de gratitud al perdón y a la gracia de Dios. Las personas que se sienten perdonadas por Dios, las que Él sacó del pecado y liberó del infierno, se sientan tan agradecidas que no pueden parar de hacer obras por gratitud a Dios. Son personas que les fluye el deseo de agradar a Dios, no por culpa o obligación, sino más bien por agradecimiento. Cuando una persona se siente culpable, tiende a obligarse a agradar a Dios. Se obliga a orar, a ayunar, etc., cayendo en una religiosidad. Por otro lado, la culpa hace que después de recibir el perdón de Dios, la persona no se sienta perdonada. La culpa ata al pasado, haciendo perder las bendiciones del presente. Muchos de nosotros sufrimos por errores del pasado. Eso nos provoca que nos estanquemos en determinada época de nuestra vida. Pudo haber sido un aborto, relaciones sexuales antes de tiempo, etc. Y vivimos sin ver las bendiciones de Dios, pues en muchos casos nos sentimos indignos por esto que está en el pasado. La culpa hace que veamos los errores más grandes de lo que en realidad son. La mentalidad culposa produce un sentimiento de indignidad muy profundo, haciendo que maximicemos las situaciones en las que nos equivocamos, provocando que le demos una dimensión exageradamente aterradora. La culpa no le permite decidir eficazmente. Muchos de los que nos equivocamos tendemos a dejarnos llevar por la culpa sin tener la capacidad de reflexionar en el error. Decimos: si la hice negra, también la hago trompuda. No hay capacidad para detenernos y rectificar en el acto.
La culpa no le permite aprender de los errores. La mayoría de nosotros, al equivocarnos, nos apuñaleamos después de un error y no somos capaces, por la culpa, de sacarle una lección al error. Creemos que lo correcto es solamente aprender del éxito. Esto hace que caigamos una y otra vez en lo mismo, pues no aprendimos del error anterior. La culpa hace que aprendamos a disculparnos con excusas. Las personas que se les hace sentir culpables cuando se equivocan reaccionan, la mayoría de las veces, defendiéndose con una excusa. La culpa hace que lastimes a otros, haciéndoles sentir culpables, manipularlos o hiriéndolos. La persona que fueron criadas y enseñadas a través de la culpa y que se sienten muy culpables, tienden a manipular a otros creyendo que así cambiarán. Un grupo no menor usa la culpa como arma para herir y controlar. La culpa puede producir rebeldía. Una persona que la culpa constantemente para educarle o doctrinarle tiende tarde o temprano a generar una conducta rebelde. La peor de las consecuencias de la culpa es que nos hace sordos a la voz del Espíritu Santo y sensibles a la voz de Satanás. La culpa es el instrumento más poderoso que Satanás tiene para hacer que una persona nunca crezca. La culpa le dice al cristiano que Dios lo rechaza y Satanás se lo afirma. La culpa hace sentir indigno de la gracia de Dios a un cristiano y Satanás le ayuda a creerlo. Él usa la culpa para apartar al cristiano de toda posibilidad de cambio. La culpa nos dice que hemos pecado, pero no podemos hacer lo que hace el impío, huir de Dios. Al contrario, debemos venir delante de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Como dice el Salmo 32, 1 al 5, feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Mientras me quedé callado, mis huesos se consumían entre continuos lamentos, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se asecaba por los ardores del verano. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando confesaré hoy mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso hoy nuestra oración es para que el Señor nos ayude a vencer ese sentimiento de culpa. Les invito a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias y glorificamos, Señor, tu nombre por tus cuidados y grandes y ricas bendiciones. Señor, hemos venido hasta ti en este momento porque sabemos que solo tú nos puedes ayudar. Queremos contarte lo que hay en nuestro corazón. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Señor, derrama tu gracia bendita sobre nosotros, perdónanos. Perdona todo aquello que no hemos hecho bien, por todo el mal que hemos hecho queriendo hacer el bien. No hemos actuado como corresponde. A veces pensamos, Señor, que es tan grave nuestra falta, que no somos dignos de tu perdón. Por ello te rogamos, te imploramos, te suplicamos, que siembres en nuestro corazón la humildad, el amor, la confianza, para poder perdonarnos esas heridas que nos dejaron los vacíos de no tenerte y de apartarte de nosotros. Perdónanos, Señor, cuando hemos gritado al mundo entero que no podemos más, que ya no podemos seguir. Perdónanos por los momentos en que no nos hemos valorado, en que hemos pensado que nos servimos en este mundo. Queremos sentir que limpia nuestro corazón, que nos liberas. Queremos saber que tú estás con nosotros y que toda frustración y todo deseo de miseria que habita en nosotros queda destruido por tu poder. Confiamos plenamente en las promesas de tu palabra, como dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También Jeremías 31:34 nos dice que no solo perdonarás nuestra iniquidad, sino que no te acordarás más de nuestras transgresiones. Sin embargo, Señor, Satanás se empeña en hacernos recordar nuestras faltas y una vez nos abruman más los terribles sentimientos de culpa.
pero nos aferramos, como dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esas son nuestras armas contra Satanás. Gracias, Señor, porque eres un Dios de amor, un Dios grande, un Dios maravilloso. Que tu gracia sea siempre con nosotros. Te lo imploramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, queridos hermanos y amigos. Dios me les guarde. Un feliz día les deseamos.